Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Bienvenidos, amados, gracias por su compañía, gracias por su fidelidad en la permanencia con el programa de Torá al Instante. Y por supuesto, gracias también por todos sus muy buenos mensajes y comentarios al respecto. Estamos en tiempos de guerra para esta fecha en la que grabamos este programa, hablando obviamente de Israel y todo lo acaecido con el famoso tema de la Franja de Gaza, el grupo Hamas y todo lo demás. Ya hemos estado seguramente al tanto de las noticias, los días están pasando. Algunos días hay mayores cambios que otros. Las organizaciones internacionales o las naciones en general, los gobiernos, las políticas, la geopolítica se está moviendo grandemente en procura de, en medio de todas las circunstancias, buscar, por supuesto, la conciliación y desde luego la paz. La paz de Israel, la paz de Jerusalén y la paz de toda esta tierra. La tierra de promesa será la paz de las naciones. En el libro de los Salmos, si usted me acompaña un momento, por favor, al libro de Teilín, Salmos capítulo 122, vamos a leerlo todo, por favor, con ocasión a esta situación acaecida. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Adonai iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Adonai, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Hashem, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Verso 6, subráyelo por favor. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Subráyelo por favor. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Dígalo conmigo, Shalom. Por amor a la casa de Adonai nuestro Elohim, buscaré tu bien. Un salmo que por supuesto todos hemos leído, todos conocemos y estamos en este mismo instante. Hay cientos de miles de gentes en el mundo entero, orando, clamando, intercediendo, ayunando, todo en favor de la paz, repito, la paz sea contigo, Israel, y con todos sus moradores. Igualmente, para irnos enfocando en un tema hacia donde vamos caminando en esta semana, quiero que me acompañen por un momento a la porción del Salmo 34. Leamos también una porción del Salmo 34. Dice así: Bendeciré a Adonai en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Adonai se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Adonai conmigo y exaltaremos aún su nombre. Busqué a Adonai y él me oyó y me libró de mis temores. Los que me miraron
Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Adonai, y lo libró de todas las angustias. Verso 7, subráyelo por favor, hasta aquí vamos a leer al verso 7 para entrar a nuestro tema. El ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por favor, lo podemos repetir, verso 7, Salmo 34, verso 7. El ángel de Adonai acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Adonai. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Adonai, vosotros sus santos. Temed a Adonai, vosotros sus santos. Esta reflexión de comienzo al programa nos quiere llevar hacia algo que me parece además extraordinariamente impactante y por demás valeroso del ejército de Israel. Sabemos por las noticias, los acontecimientos, que el ejército de Israel, sin lugar a dudas, es uno de los ejércitos mayormente preparado en todos los sentidos, armamentísticamente hablando, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, no solamente en el área, en el aire, en tierra, en el mar, en todas las estrategias, incluso desde el punto de vista de la inteligencia. La búsqueda de información a nivel mundial se conoce con exactitud el cuerpo de inteligencia de Israel. A todo esto nos preguntamos con obvia razón, y entonces, ¿qué ocurrió en este famoso día del 7 de octubre? ¿Fallaron acaso todos los ejércitos? ¿Fallaron todos sus conocimientos, toda la tecnología, sus satélites, sus sistemas electrónicos? ¿Qué pasó? Esa será una pregunta que, de hecho, una vez este proceso, esperemos y confiemos en Adonai, culmine en un nivel de conciliación y de paz, esperamos y confiemos en Adonai que no pase a ser una guerra en el que otros países se involucren. Entonces vendrá el tiempo de las preguntas. ¿Qué fue específicamente lo que ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dice una de las personas liberadas en estos días, una mujer ya mayor de tercera edad, dijo que era una crónica de una muerte anunciada. 3 semanas antes se había anunciado ya que invadirían la tierra de Israel y sin embargo, según el testigo o la testigo, los ejércitos, la información se pasó por alto. Situación muy delicada que, repito, será tema de análisis, de investigación y, por supuesto, de consecuencias, empezando desde luego por la cabeza principal. Pero en este orden de ideas, y como estamos en este tema, entendiendo el conflicto desde un punto de vista geotoraico, vamos a continuar con la historia que traíamos ayer tan apasionante y dimos comienzo en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, capítulo 17, hablando de la caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Llegamos al verso 17. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai, provocándole a ira. Adonai, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino la tribu de Judá. Y hasta allí mencionamos el título anterior. Mas ni aun Judá, por favor, présteme mucha atención, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Adonai su Elohim, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Aquí podríamos decir, con claridad, que la tribu de Judá había preparado, como muy bien el texto lo narra, y estoy literalmente leyendo el verso 19 del Segunda de Reyes, capítulo 17. Ellos desobedecieron la Torá, escrita por Moshe, sus ordenanzas, sus misbot, y decidieron obedecer sus propios mandamientos, es decir, el mandamiento de hombre,
es decir, lo que podríamos conocer o conocemos como la Torá oral, sus propios mandamientos, que hasta el tiempo del día de hoy, todos sabemos que los amados de Judá estudian y desarrollan en gran manera su Torá oral, y dentro de su Torá oral pues tienen la Mishnah, tienen la Gemara, tienen el Talmud, etc. No entraremos en esas aguas por ahora. Y desechó Adonai a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Joroboam, hijo de Nabat. Y Joroboam apartó a Israel en pos de Adonai y los hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Adonai quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Asiria, hasta hoy. Quiero hacer un punto aquí, hermanos, en este texto que estamos considerando, porque ustedes tenían una tarea, y es precisamente establecer Asiria. Por favor, Asiria. Esta expresión, voy a leerla nuevamente. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Según la información que encontramos, Asiria, cerca de Damasco, donde Abraham rescató a Lot, era la ciudad principal de Siria. Los israelitas conquistaron la metrópoli durante el reinado de David y vinieron los sirios de Damasco a dar ayuda a Ezer y rey de Soba, y David mató de los sirios a 22,000. Creo que esta parte que estoy leyendo tiene que ver con el pueblo sirio, pero creo que la tarea aquí la tenemos. A ver si me permiten un momento localizar, por favor, el artículo, para que entendamos la tarea que ustedes tenían, espero que la hayan realizado, para comprender a Asiria, porque este verso tan importante, el verso 23, nos dice: Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria. Originalmente es un territorio ubicado entre los ríos Tigris superior y Sab, con su capital al principio en Asur, luego en Nínive. ¡Wow! ¡Qué importante! En Nínive. Es decir, vayamos considerando 2 o 3 programas o 2 o 3 semanas anteriores, cuando hablamos de Nínive, Jonás, y consideramos que Nínive en su momento era la ciudad del terror, del pecado. Por eso fue enviado el profeta Jonás allí, para que ese pueblo se arrepintiera tal cual ocurrió. Asiria fue tomada en el 3er milenio antes de Mashiach por los semitas de Arabia. Observen la palabra aquí, semitas. Perdónenme que haga tanta interrupción en los textos, pero es que, repito, si leemos sin la comprensión de la lectura, el texto nos da una información valiosa, y si no hacemos la puntuación y la investigación oportuna, estamos leyendo en vano. Entonces nos dice: fueron tomados en el 3er milenio antes de Mashiach por los semitas. Por favor, semitas. Aquí no se está hablando de un pueblo semita y no se está refiriendo al pueblo judío. Por eso, cuando mencionamos la palabra antisemita, se los he dicho muchas veces, no es una palabra realmente correcta en la medida que los pueblos semitas son varios, entre ellos los árabes son semitas. Cuando se dice que hay un pensamiento, una acción antisemita, no se está refiriendo a los pueblos árabes en particular, se refiere puntualmente al pueblo judío. Por lo tanto, la palabra correcta, y la voy a repetir, es judeofobia. Una fobia, una alergia, un odio, un despotismo hacia el pueblo judío. Entonces, observen que al hacer estas pequeñas correcciones en el texto, no correcciones, mejor claridades en el texto, podemos obviamente comprender mejor el sentido. Fueron llevados entonces por los pueblos semitas de Arabia, mencionada por primera vez en la Biblia, en nuestra Kadosh Torah, en el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 14. Y el nombre del tercer río, Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es Éufrates. Asiria y los asirios son nombrados con frecuencia a veces como Asur. Para el año 1900 antes de Mashiach,
los mercaderes asirios tenían una colonia en territorio eteo, recuerden, eteo, donde compró Abraham la cueva de Macpela, la compró a Efrón, un eteo. En Canish, en Asia Menor, en el siglo XIII antes de Mashiach, expediciones militares asirias cruzaron el Éufrates y para el año 1100 habían llegado hasta el Mediterráneo. Para el año 1000, el reino arameo de Soba llegaba al Éufrates, pero David conquistó a Soba y detuvo su invasión de Asiria. Una ironía de la historia, ya que permitió que Asiria se hiciera fuerte. Bajo Salmanasar III, los asirios empezaban a expandirse hacia Palestina. En el 853 fueron derrotados en Karkar, pero fueron victoriosos sobre Embajat de Damasco y una coalición incluyendo Acab, rey de Israel, pero no siguieron adelante con su esfuerzo. Después de un avivamiento religioso bajo Elías y Eliseo, la alianza de Israel con Siria se deshizo cuando Jehú llegó al trono. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 10, y allí mencionamos cronológicamente, espero que hayan encontrado en internet la gráfica, la gráfica correspondiente, búsquela por favor, los reyes de Israel cronológicamente, así aparece textualmente, ubíquela por favor aquí en internet, tome una fotografía, descárguela, porque es muy importante para nuestros estudios siempre considerar cada uno de los reyes correspondientes a Judá y los reyes correspondientes a Efraín. Por favor, préstele mucha atención en sus notas, debe mantener usted esta información presente. Aquí nos menciona entonces en segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 10, cuando Jehú llegó al trono, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Salmanasar III aprovechó la oportunidad para exigir tributo de Jehú y para debilitar a Damasco. Dificultades internas previnieron que Asiria siguiera incursionando en Palestina por casi un siglo, hasta poco antes de la mitad del siglo VIII antes de Mashiach. Vamos a dejarlo hasta allí, solo porque quería mencionar la importancia, repito, de Asiria, pero por demás, que no está de menos también ahora en la tarea y complemento, que usted por favor investigue ahora quiénes son los sirios. Uno es Asiria y luego tendremos que mirar quiénes son los sirios para comprender las diferencias, las localidades y las acciones de cada uno de ellos. Muy bien, vamos a ir adentrándonos entonces hacia nuestra tarea de esta semana. En el enfoque que llevo, vamos a dirigirnos hacia el rey Ezequías. Conozcamos un poco de su historia, extraordinaria por demás, y mañana estaremos ya buscando el cierre de la semana, hablando de la conclusión del rey Ezequías y lo grande y maravilloso que ocurrió justamente en su reinado, y por qué es tan importante resaltar, establecer, identificar el reinado de Ezequías. Acompáñenme por favor aquí en segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, para que hablemos del rey Ezequías. Este capítulo 18 nos dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Acaz, rey de Judá. Ayer mencionamos, repito, cada uno de los líderes o de los reyes, permítanme mencionarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El rey Acaz fue el rey número 8 de la generación en la comunidad judía o de Judá. Acaz, padre de quién? De Ezequías. Y ahí es interesante la historia de Acaz. Si usted investiga un poco sobre Acaz, se dice que Acaz tenía un reloj, y investíguelo porque lo voy a dejar como tarea, no le puedo decir todo, viene todo a mi cabeza, pero no se lo voy a decir todo. Usted puede investigar. ¿Cuál era el reloj de Acaz? ¿En qué consistía el reloj de Acaz? Investíguelo por favor, que es muy interesante la mención. Muy bien. Ezequías entonces es hijo del rey Acaz, que era el rey 8, por lo tanto ahora el rey 9 va a ser Ezequías. Cuando comenzó a reinar
Ezequías era de 25 años. Puede usted pensar, un joven de 25 años, rey de Israel, o mejor, rey de Judá, entendiendo la división de Judá e Israel. Y reinó en Jerusalén durante 29 años. Durante 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Entonces ya usted sabrá quién es Zacarías, por favor, por supuesto, el sacerdote. Hizo lo recto ante los ojos de Adonai conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Necesitamos resaltar el verso 3 en esta lectura pausada y con entendimiento, que Ezequías empieza siendo un joven de 25 años, no como la tarea que desarrolló su padre Acaz, que pues podríamos incluso tomar un poquito de su historia, pero la verdad que no quisiera como detenerme mucho. Veamos ligeramente la historia de Acaz, la encontramos aquí mismo, en el capítulo 16, como para entender la importancia de esto. En el año 17 de Peca, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, o sea, aún más joven que Acaz. Acaz es aún mucho más joven que lo que va a ser su hijo Ezequías como rey de Israel. Maravilloso. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Pero atención el verso, estoy en el capítulo 16, segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 2. Y reinó en Jerusalén durante 16 años, y atención, y no hizo lo recto delante de los ojos de Adonai, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones de Adonai, echó delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacerle guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Observe lo que nos está indicando esta lectura. En el tiempo en que Acaz está como rey, que esto es en el año 736, entonces viene de Jerusalén y viene Peca, que estamos hablando que es el rey 18 de Israel, y vienen a atacarlo por la manera como ejercía una función de rey fuera de todo propósito de la Torá. En un plan de idolatría, quemando incienso a ídolos, entre otras cosas. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de la mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Adonai y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Esta es una situación extremadamente delicada, hermanos, porque cuando un rey, como el rey Acaz, entregaba el oro de la casa de Adonai, la plata, a otro rey, lo que básicamente estaba diciéndole es: me convierto en tu esclavo, soy tu siervo, dime qué es lo que tengo que hacer, que yo así lo haré. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco, y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey de Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco.
Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey y él ofreció sacrificios en él. Impresionante. Y encendiendo su holocausto y su ofrenda, derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Adonai en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Adonai, y lo puso al lado del altar del norte. ¿El altar de qué? El altar de bronce. Recordemos un poquito esta historia del altar de bronce. Ustedes recuerdan, mis amados, cuando el pueblo de Israel atravesaba el desierto y vino la enfermedad y todo lo demás. ¿Qué dijo Adonai a Moshe? Levanta una señal, una vara con una serpiente de bronce, y todo el que esté enfermo y mire a esa figura, que es como el símbolo de la medicina hoy, entre otras cosas, entonces será sano. Ese elemento posteriormente pasó a convertirse en una idolatría, en el que se creó un ídolo, específicamente, aquí lo está mencionando, el ídolo de bronce. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda en la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera del rey los quitó del templo de Adonai por causa del rey de Asiria. Es decir, ahí llegamos al final de la lectura del verso capítulo 18 para considerar al rey Acaz. Este rey Acaz fue un rey perverso, malévolo, idólatra, pagano, pero era el rey de Judá. ¿Está claro? Este rey de Judá es el papá de quien estamos considerando hoy, que es Ezequías. Vean cómo pues no podemos pasar un versículo tan rápido sin que comprendamos el contexto del principio de este verso. Nos dice: Ezequías, hijo de Acaz. Ahora, hijo de tigre, pintito, dicen en México. En otras partes dicen hijo de tigre pintado. Pues observen que aquí ocurre algo interesante. Leyendo la primera porción del capítulo 16, nos dimos cuenta que Acaz hizo lo malo delante de los ojos de Adonai. Pero en el capítulo 18, cuando comenzó a reinar su hijo de 25 años en Jerusalén, durante 29 años reinó, dice: hizo lo recto delante de los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos. ¿Cuáles son los lugares altos? Todos los altares que su padre había preparado, lugares de idolatría, de paganismo. Y quebró sus imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán, esto es, cosa de bronce. ¿Estamos claros? Hasta este momento, ese símbolo establecido en el desierto por orden de Adonai a Moshe, que ya había cumplido una función, todavía permanece, y permanece como un acto de idolatría, de paganismo. Es decir, como hoy lastimosamente en el nivel 1 existen las imágenes, los crucifijos y todas estas imágenes de bronce, de metal, de madera, como quiera que sea, y se les rinde idolatría, a lo cual Adonai, si hay una situación, hay 3 elementos pecaminosos que usted sabe que son de mayor nivel, no es que haya un pecado más que otro, pero la idolatría, el homicidio y el adulterio figuran dentro de los más considerados. Voy a repetir este capítulo, verso 3, porque aquí estamos viendo la grandeza de un joven que viene de tener a un padre total y absolutamente entregado al paganismo, a la idolatría, a la asimilación de los pueblos asirios.
Pero sin embargo nos muestra que este joven trae un corazón conforme al corazón de Adonai. Es lo que quiero que resaltemos. Dice, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Adonai, Elohim de Israel, puso su esperanza. Por favor, para los tiempos que estamos viviendo hoy en el conflicto Israel-Gaza, esta es una respuesta a todo el gobierno militar, a todo el gobierno político, a todo el sistema de seguridad de Israel. Por favor, léalo conmigo y lancemos, si me permiten utilizar esa palabra entre comillas, en nuestras oraciones hacia Israel, diciéndoles: en Adonai, nuestro Elohim Israel, debe poner toda la esperanza. Por supuesto, las estrategias de guerra, los armamentos, el ejército preparado, la mayor capacidad aérea, fluvial, el apoyo de naciones como los Estados Unidos, Francia e Inglaterra, etcétera. Todo eso tiene un punto a favor. Pero nuestra esperanza, Ezequías nos da la respuesta y dice: pero la esperanza de Israel está puesta en Adonai. Nuestra esperanza no puede estar colocada en los satélites, en los instrumentos de guerra, en la tecnología, en los hombres preparados. Importante que todo esto ocurra, que somos el ejército más capacitado del mundo. Amén. Que tenemos hombres entregados definitivamente a su servicio militar. Amén. No tenemos la menor duda. Y entre esas cosas importantes para resaltar, ¿qué tal si resaltamos el hecho de ver en esas transmisiones de las noticias, los periodistas de guerra que transmiten estas informaciones? ¿No le parece a usted impactante, hermano, ver a estos soldados llevando consigo la Torá? Abriendo en medio de esas situaciones de guerra, abriendo su Torá y orando y estudiando la palabra. ¡Oh, qué maravilloso es lo que el ejército de Israel, temeroso de Adonai, está haciendo! Y todo el propósito de este programa de semana lo voy a resumir en este verso. Llegamos al punto central de la semana. Capítulo 18, verso 5, dice que el rey Ezequías, después de venir de un padre totalmente pagano, idólatra y demás, sin embargo, hereda el reinado a la edad de 25 años, permanece durante 29 años y vamos a observar durante 29 años cuántos acontecimientos extraordinariamente importantes ocurren en esta tierra. Y lo primero que tenemos que resaltar es la manera como derribó todo paganismo, toda idolatría, toda perversión, toda corrupción, todo pacto con el enemigo. Absolutamente este joven determinó que nada que no estuviese establecido en la Torá se podría llevar a cabo. En Adonai, el Elohim de Israel, puso esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Por favor, usted tiene papel y lápiz, subraye por favor en su Biblia, subráyelo, resáltelo, encuádrelo, enmárquelo, circúlelo. El verso 5, en Adonai, el Elohim de Israel, está toda nuestra esperanza. Ni antes ni después de Ezequías hubo otro rey en Israel, en Judá, particularmente hablando de la zona sur, como lo fue Ezequías. Porque siguió a Adonai y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Adonai le prescribió a Moshe en la Kadosh Torah. Es decir, dígalo conmigo, obediencia, 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 obediencia. Cuando estamos en un nivel de obediencia, hermanos, pero es que esta palabra obediencia aquí debe estar por encima, sobre toda circunstancia, por difícil, por adversa, por dificultosa que pueda ser. ¿Qué pasa cuando estamos enfrentando una situación crítica, adversa, una situación tan contraria que nos genera temor, duda, angustia, pánico? Mantener la emuná. Aquí nos dice la esperanza. Como diría el dicho, la esperanza será lo último que se pierde, pero la emuná no la podemos perder. Dice inmediatamente, y Jehová, verso 7, y Adonai estaba con él, y a donde quiera que salía,
prosperaba. Aleluya. Por favor, léalo conmigo nuevamente ese verso 7. Y si usted está aquí en el chat, por favor, escríbalo en el chat y repítalo conmigo. Esta palabra es para nosotros hoy en el siglo XXI, en medio de este conflicto de guerra. Y Adonai está con nosotros. Y a donde quiera que salía, Adonai lo acompañaba y este rey prosperaba en todo. Y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de los atalayas de la ciudad fortificada. Verso 8. Hirió también a los filisteos. ¿Dónde estaban ubicados los filisteos? Dígalo conmigo, en Gaza. Hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Esto podríamos colocarlo como un título muy importante de un famoso programa de televisión de hace muchos años. Lo mismo que antes. Confírmeme quiénes vieron ese programa. Bueno, sé que hay modelos muy nuevos, pero los que son de mi modelo recordarán ese maravilloso documental de televisión, aún incluso en blanco y negro. Lo mismo que antes. Caída de Samaria. Aquí ya vamos a empezar a adentrarnos, mis amados, porque el estudio que estamos considerando de lo que ocurre con Ezequías, pues es algo que debe ser nuestro punto de partida. El rey Ezequías es, junto a Josías, uno de los reyes de Judá, bajo cuyo reinado Adonai dio un notable avivamiento y una característica importante, y era que el pueblo prosperaba. Y ese es un momento que, cuando el juicio de Adonai está sobre su pueblo, como lo dicen los profetas Oseas e Isaías, el pueblo que está sujeto en obediencia es un pueblo que tiene el respaldo absoluto de parte de Adonai, en obediencia. La obediencia, mis amados, no es la obediencia que nosotros podemos entender tan sencillamente. Pues sí, yo soy obediente. Pero ¿yo soy obediente a qué? Yo soy obediente a lo que me parece. Yo soy obediente a lo que me conviene. Yo soy obediente a lo que yo considero que está bien. Pero lo que no considero que esté bien, pues sencillamente no lo hago. Porque es que finalmente a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, porque es que yo hago las cosas así como me parece a mí. No, eso no es obediencia. Eso será egocentrismo o cualquier otra situación diferente. Antes del hundimiento de Judá, antes de este hundimiento, Judá experimentó un avivamiento espiritual, y esta reforma radical de gran alcance la podemos leer, como lo estamos haciendo aquí en los libros de Segunda de Reyes, y lo mismo en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas 29:32. Tome nota, no lo vamos a leer, pero tome nota por favor del texto. Y nos narra los hechos y los acontecimientos, al igual que lo vamos a encontrar, y este es muy importante que lo tome por favor, en el libro de Isaías, en el capítulo 36 en adelante. Por lo general se asume que Ezequías reinó en los años 715 al 686 antes de Machía. Pero ciertamente es un periodo cuando el reino de Israel en el norte fue llevado a cautiverio por los asirios debido a su idolatría. O sea, eran tiempos difíciles, eran tiempos abrumadores, eran tiempos en el que había mucho conflicto de carácter espiritual, inseguridades, situaciones deprimentes, desobediencias, idolatrías, paganismo. Todo esto estaba vinculado frente al contexto, frente a la Kadosh Torah. Entonces, es muy interesante que en los libros de Reyes y Crónicas se nos narra con prontitud lo que es la vida de Ezequías desde la perspectiva de dos aspectos. El libro de Reyes se enfatiza en las reformas de carácter político y moral que Ezequías llevó a cabo. Y sin embargo, en el libro de Crónicas se nos empieza a narrar la actividad desde el punto de vista de la limpieza, el orden y la dedicación del templo, la restauración de la celebración del culto y, por supuesto, las convocatorias, entre ellas Pesá.
Cuando se menciona, lo miraremos en el libro de Crónicas, si el tiempo nos lo permite, iremos a Crónicas y miraremos estos aspectos. Ahora bien, la historia de Ezequías tiene una actualidad especial para nosotros, además de ser un reto, porque evidentemente nosotros hoy, cuando conocemos de estas anécdotas o narrativas históricas de los reyes, pues podemos decir de qué manera esto influye o de qué manera esto nos atañe para nuestros tiempos. Y evidentemente a donde quiero llegar un poco más adelante, en la medida que desarrollemos la vida de Ezequías, miraremos cómo es de importante entender que un rey que permanece establecido en el fundamento de la palabra, en el fundamento de la emuná, Adonai está con él. ¿Qué leímos en el Salmo 34? Adonai guarda y protege a aquellos que le temen. Es de notar que este avivamiento que se ocurre durante el reinado de Ezequías vino sobre el pueblo sin unos antecedentes espirituales previos. Por lo menos no nos damos cuenta de que se hicieran alguna serie de actividades específicas para que se produjera este avivamiento, sino que simplemente vemos cómo Israel, después de todos estos fracasos, de estas divergencias respecto de la Torá, empieza a entender que hay una situación fuera de propósito, que sus reyes no son ni elegidos, ni considerados, ni con el corazón conforme a Adonai. Por lo tanto, esta situación hace que el pueblo empiece a buscar a su manera, en oración y en ruego, de que quienes lleguen a ese gobierno sean verdaderamente líderes establecidos por Adonai. En Adonai de Israel puso toda su esperanza. Esa es la frase que resaltamos hoy. Y este avivamiento, si puedo utilizar la palabra gracia, ocurre por la gracia de Adonai. Vimos cuando tratamos la semana de Nínive cómo mencionamos la palabra avivamiento también. Y mencionamos la palabra avivamiento diciendo que no se trata de un grupo de personas, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 gentes reunidas, llamamos avivamiento. Pero no es eso un avivamiento. Aquí estamos hablando de todo un pueblo, Judá, la región del sur, la región del norte, y en medio de todo este proceso vemos que se produce la gracia, un avivamiento que trae consigo a un rey que en principio su fundamento, su base, su trabajo como líder es la emuná y toda esperanza puesta exclusivamente en Adonai. Es decir, que hizo lo recto ante los ojos de Adonai y conforme a todas las cosas que estaban establecidas en la palabra. Desde ese punto de vista, mis amados, no nos cabe entonces la menor duda que la primera conclusión que ya podríamos resaltar en esta enseñanza extraordinaria del capítulo 18 del rey Ezequías es indudablemente la obediencia, el temor a Adonai y caminar conforme a todo lo que en su palabra está escrita. Amados, hacemos una pequeña pausa y en segundos continuamos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bien, mis amados, continuemos. Este acontecimiento importante que ha tenido para la vida de Ezequías va a tener un adversario, por supuesto, tenía que ocurrir. Ante un gran rey temeroso de Adonai se tendrá que levantar un enemigo poderoso también, cual es el rey
cual es Sennacherib, rey de Asiria. Posteriormente veremos cómo Sennacherib forma un tremendo ejército con armamento hasta el momento no conocido, en armaduras, en armas, y se levanta directamente contra Ezequías en Jerusalén. Y de estos sucesos que los narra aquí justamente a partir del capítulo 18, en el verso 13, los vamos a leer con detenimiento, pues nos daremos cuenta que ese relato de Sennacherib, de su invasión de Judá, que se ha encontrado en un prisma de barro expuesto en el Museo del Instituto Oriental de Chicago. Allí está ese prisma, búsquelo por favor aquí en la información en internet, ese prisma de barro en el que narra con precisión y detalle todos estos acontecimientos. Este prisma tiene inscritas las siguientes palabras: el temor a mi majestad tenía aterrorizado a Ezequías, que me envió tributo pagándome 800 talentos de plata, piedras preciosas, marfil y toda clase de regalos, incluyendo mujeres de su palacio. Esto confirma el relato bíblico que encontramos entonces en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 13, que ya vamos a leer a continuación hasta el verso 15. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decirle al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Adonai y en los tesoros de la casa real. En el prisma de Sennacherib dice lo siguiente acerca de Ezequías: en cuanto al rey de Judá Ezequías, que no se había sometido a mi autoridad, sitié y capturé 46 de sus ciudades fortificadas y ciudades más pequeñas sin número, de las que me apoderé en la batalla con mis arietes. Me apoderé y saqueé 200,150 personas, pequeñas y mayores, hombres y mujeres, caballos, mulos, burros, camellos, bueyes, ovejas sin número. Es decir, lo que está narrando Ezequías, el libro de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 13, nada tiene de diferente a lo que ha ocurrido justamente hoy. El pueblo de Hamás invade Israel, viola sus fronteras, rompe los contratos, los pactos, asesina, masacra, como ya lo vimos, no solamente los mata, los incinera, los decapita, se producen violaciones, ya lo vimos, lo está narrando justamente aquí. El tema, el modelo es exactamente el mismo. Saquean animales, personas, secuestran, etcétera, etcétera. A continuación construí una línea de fuertes en contra de él y no permití que saliese nadie de las verjas de la ciudad, sus ciudades que había capturado entre Asdod, rey de Ecrón, y rey de Gaza. Resulta asombroso que este relato de Sennacherib admita que nunca capturó a Ezequías o la ciudad de Jerusalén, a pesar de que envió un gran ejército contra ella, porque es el rey de Asiria y su poderoso ejército no pudieron capturar a Jerusalén como lo hizo con el resto de las ciudades de Israel. Esta respuesta la vamos a encontrar, pero antes de ir a la respuesta, porque es muy importante esta respuesta, quiero que leamos también algunos detalles de lo que es el capítulo 18, verso 13, que es prácticamente lo que estamos mencionando. Después el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías a Tartán, al Rabsaris y al Repsajes, un ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escrita, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo a Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra,
Mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada. En Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Adonai nuestro Elohim, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que deserenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto, en sus carros y en su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Adonai a este lugar para destruirlo? Adonai me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces el hijo de Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa, al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables de nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Entonces Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga a Ezequías confiar en Adonai, diciendo, ciertamente nos librará Adonai, y esta ciudad será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceites y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Adonai nos liberará. Así es el enemigo. Qué texto tan maravilloso, amados. Obsérvenlo. Hago la lectura porque, por favor, literalmente, como diría una querida persona en la congregación, a la letra leo. Hermanos, no estoy leyendo un libro en particular, estoy leyendo segundo libro de Reyes, capítulo 18. Por favor, vaya conmigo a la lectura. Estoy en el capítulo 32, 33, voy al capítulo 34. No le crean, dice el rey de Sanaquirit, no le crean al rey Ezequías, al rey que hace los ojos, que hace los hechos rectos delante de Adonai. No le crean a su fe, no le crean a su emuná. Él está esperando que Adonai lo libre de mis ejércitos. Tengo miles de caballos, de armas, de hombres preparados para la guerra. Yo les quiero ofrecer a ustedes una paz. No la paz que Adonai les ofrece, yo les quiero ofrecer la paz que yo les puedo ofrecer. Les daré tierras de pan, de viñas, de aceites, de olivas, de miel, donde viviréis y no moriréis. Este es un muy buen político de la época, por supuesto. ¿Dónde está el Dios de Amad y Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serfabaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de su mano? No. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Adonai libre de mi mano a Jerusalén? ¡Wow! Atrevimiento total. Este hombre se considera que es indestructible. Este hombre considera que no hay menciona todos los ídolos de todas las regiones que ha destruido. ¿Y es que acaso Adonai puede venir contra mí y destruirme? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Por favor, subraye el verso 36. Cuando estés frente a todos aquellos que te juzgan, te critican, te señalan, te calumnian porque estás en Torá, porque te celebras tu Shabbat, porque celebras tus convocatorias, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo el rey Ezequías? No pierdas el tiempo discutiendo con esta gente. No respondan. El pueblo calló y no le respondieron ninguna palabra, porque había una ordenanza de parte del rey, el cual les dijo, no le respondan. Hermanos, no entren en conflictos. ¿Ustedes por qué celebran Shabbat? ¿Ustedes por qué estudian la Torá? ¿Es que ustedes se judaizaron? ¿Es que ustedes...? No. No respondan.
Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna escrita, y Joa, hijo de Asafat, canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras establecidas. Hasta aquí vamos en la lectura, maravilloso el texto. El Señor Adonai de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres el Dios. Vamos a la pregunta. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes en el capítulo 19, amados. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos unos minutos. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, pues sería interesante leerlo todo, por supuesto. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Adonai. Y envió a Eliaquín mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Amén. Aquí el profeta Isaías da una palabra para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Adonai tu Elohim todas las palabras, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Adonai viviente, a la Torá viviente, y para vituperar con palabras, las cuales Adonai tu Elohim ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías al profeta Isaías. E Isaías respondió así: así diréis a vuestro rey, así ha dicho Adonai, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. No teman por todos aquellos que blasfeman. ¿Alguien está recibiendo la palabra? Colóqueme por favor aquí en el chat, escríbame un amén, diciendo: esta palabra es viva para mí hoy. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que su tierra caiga a espada. Y regresando los siervos hallaron al rey de Asiria caminando contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir: el rey de Etiopía había salido a hacer la guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así andaréis, así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Elohim, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey Asiria. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después las hubo leído, subió a la casa de Adonai, y las extendió Ezequías delante de Adonai, y oró Ezequías delante de Adonai, diciendo: Adonai, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Adonai de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Adonai, tu oído y oye. Abre, oh Adonai, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. En verdad, oh Adonai, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y las tierras, y que echaron fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por esto los destruyeron. Ahora pues, oh Adonai, nuestro Elohim, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan que todos los reinos de la tierra, que solo tú eres el Elohim. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Adonai, por la mano de tus mensajeros has vituperado. Por tanto, así ha dicho Adonai acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no tirará en ella ni una sola flecha, no vendrá frente a ella con escudo, ni construirá contra ella terraplén. Por el camino por donde vino, por él se volverá, y no entrará a esta ciudad, dice Adonai, pues defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor de mi siervo David. Hermanos, que estamos orando, intercediendo por Israel, esta palabra es para el día de hoy en el conflicto que se está viviendo. Así dice Adonai acerca de esos enemigos, Hamás, Hezbollah y todo lo que está ocurriendo en este momento, que se lanzan ahora forma briosa contra Israel. No entrarán en esta ciudad, en esta nación, no tirarán en ella ni una sola flecha, no vendrá frente a ella con escudo, ni construirán terraplén. Por el camino por donde vinieron se volverán, y no entrarán a Israel, dice Adonai, pues defenderé esta nación para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David.
Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Adonai e hirió a 185,000 soldados en el campamento asirio. Se levantaron por la mañana y he aquí que todos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó y permaneció en Nínive. Pero sucedió que mientras oraba en el templo de Nisroch, su ídolo, sus hijos Andramalec y Seraser lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esjardonón reinó en su lugar. La muerte de Sennacherib ha quedado también registrada en una inscripción asiria que dice: el 20 de Tebet, Sennacherib fue muerto por sus hijos en una revuelta. El día 18 de Sivan, Esarhadón, su hijo, ascendió al trono. Amados, hasta aquí vamos a llegar porque este era el mensaje central de la semana. ¿Qué está ocurriendo, hermanos? En dos ocasiones, hermanos, estamos viendo cómo en el tiempo del rey Ezequías, que hizo lo recto delante de Adonai, frente a un rey perverso, malvado y a un ejército poderoso, el ángel de Adonai en una noche, en un abrir y cerrar de ojos, le quitó la vida a 185,000 los soldados del ejército asirio, todos cadáveres. Por lo tanto, el rey Sennacherib fue destruido y ninguna de sus armas y todo el poder que había tenido sobre tantas ciudades pudo tocar Jerusalén. Número 1. En el tiempo de Yom Kippur, la guerra de los 6 días, se nos agotó el tiempo, solo lo dejo para introducir el tema mañana. En la guerra de los 6 días, los enemigos que habían venido contra Israel tenían poderío, armamento, sorpresa a favor, todo estaba para que hubiesen invadido Israel, absolutamente. Justo en el tiempo de Yom Kippur, el día más sagrado del año, el tiempo de la expiación. Sin embargo, el ángel de Jehová, el ángel de Adonai, el ángel de Elohim permitió que se ocurriera una confusión terrible sobre aquellos atacantes, sobre aquellos invasores, y huyeron despavoridos sin tocar absolutamente a Israel. Y esto permitió que Israel ganara la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. Amados hermanos, estamos próximos en este acontecimiento que estamos viviendo hoy con nuestros ojos, entendiendo el conflicto desde el punto de vista geotoraico, que el ángel de Adonai se presentará y derribará todo armamento, así sea el armamento nuclear más poderoso de las naciones circunvecinas que se quieran levantar contra Israel. Nuestros ojos lo verán. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados, para concluir mañana la importancia de estos acontecimientos. El ángel de Adonai acampa y guarda bajo sus alas a Israel. Mañana estaremos concluyendo sobre este punto tan importante, la importancia de que todos los que confiamos en Adonai estamos guardados en el hueco de la mano de Hashem. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Espero que el programa haya sido de su atención, de su comprensión. Gracias por sus mensajes. Mañana continuaremos ya viéndolo desde el punto de vista de lo que Adonai va a hacer a favor de Israel. Shalom, mis amados. Muy buen día para todos. Boker Tov, Yom Tov y Shalom, Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.